Bienvenidos a este espacio de Canal 6 Televisión, en donde hemos invitado a diversos exponentes de la vida social, económica, política de nuestro país. En esta ocasión saludamos a Vidulfo Rosales. Él es abogado de los padres de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos en el caso Ayotzinapa, para hacer un recuento sobre lo que ha representado este caso y las perspectivas hacia adelante. Un gusto recibirlo en este espacio, abogado Vidulfo, bienvenido. Buenas tardes, gusto saludarles. Antes de preguntarle en torno al encuentro que han sostenido ya con la nueva administración de la mandataria, de la presidenta electa Claudia Sheinbaum, la noche del 26 de septiembre de 2014, estudiantes de la Escuela Rural Normal de Ayotzinapa desaparecieron en Iguala, Guerrero. Cada año se vuelve este caso una herida abierta, una vez que en el caso de la administración del presidente López Obrador, que prometió verdad y justicia, pues no se concretó. Pues deja al final de este sexenio para las madres y padres de familia un sabor amargo, ¿verdad? Lo que ha implicado esta administración con respecto al caso Ayotzinapa. Aquí habría que remarcar que durante esta administración hubo voluntad política al inicio. Hubo una promesa que un compromiso que el presidente hizo públicamente y después se cumplió, ¿verdad? Parcialmente, dado que eh, se creó un mecanismo extraordinario para poder investigar el caso. Me refiero a la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia, y se creó una fiscalía especial que investiga el caso. Y estos mecanismos estuvieron funcionando. Al frente de él estaba, de la Comisión para la Verdad, Alejandro Encinas Rodríguez, y Omar Gómez en la Fiscalía Especial. Caminó bien la investigación, hubo avances significativos hasta el año 2022. Se lograron consignar más de 100 personas. Se pudieron identificar los restos de 2 estudiantes desaparecidos en la Barranca La Carnicería. Se identificaron y se logró consignar a 20 militares responsables por omisión. Pero aquí es donde hubo el quiebre, ¿verdad?, del diálogo con el presidente, cuando los hilos de la investigación nos condujeron a la responsabilidad militar y hubo un primer ejercicio de la acción penal contra ellos, reitero, contra 20 militares. Ahí se tensó la relación con el presidente, ahí hubo un quiebre en el diálogo y también un quiebre en el impulso de las investigaciones. A partir de ahí ya no se siguieron impulsando las líneas de investigación que se traían, los puntos esenciales que impulsaban la indagatoria, pues ahí pararon. A partir de ahí hemos estado enfrascados en una confrontación con el presidente, medularmente él señalando que no hay responsabilidad contra los militares, y nosotros decimos que sí la hay, que sí hay elementos y que corresponde al gobierno dilucidar y probar, tener prueba concreta y contundente de la responsabilidad militar. No nos corresponde a nosotros, eso lo deberá dilucidar el Estado. Entonces, sin embargo, como puedes ver, la investigación ahí se encuentra estancada, no ha avanzado después del año 2022, y tememos que va a terminar este gobierno sin que haya resultados tangibles del paradero de los jóvenes y de qué es lo que ocurrió. Digamos, en términos, usted es abogado y en este caso, cuando se habla de verdad y justicia, se entiende que no se está pidiendo una consideración especial en este caso de los estudiantes, sino que prácticamente cualquier desaparecido, que en el caso de México es una problemática muy seria, se tendría que aplicar.
¿cuáles son precisamente el precedente que se da con este caso para los miles de desaparecidos que también a lo mejor no tienen los reflectores que tiene el caso Ayotzinapa, pero también tienen la falta de conocimiento de sus familiares? ¿Qué sucede con sus familiares? ¿Qué precedente se deja una vez que no se atiende, digamos, todas las conexiones que pudieran esclarecer este caso? Pues mira, nosotros creemos, obviamente estamos muy inmersos en el caso Ayotzinapa, pero sí creemos nosotros que si este caso, con que digamos que fue, que representa una herida abierta en el país y que pues ha merecido la centralidad de la opinión pública, la agenda, ha marcado un antes y un después en México. Si este caso con esta, digamos, presencia no se resuelve, pues deja un muy mal precedente para todo el tema de justicia en materia de desaparición forzada. Si Ayotzinapa hay impunidad, ¿qué podemos esperar de los otros casos que tienen menos reflectores, que tienen menos presencia, que ni siquiera víctimas de desaparición forzada que ni siquiera conocemos, ni siquiera sabemos, eh, sufren a solas y en silencio su dolor de la desaparición de sus seres queridos? Pues no creo que haya justicia en estos casos. Si aquí está habiendo impunidad, si aquí tenemos un diálogo directo con las más altas autoridades del país, nos reunimos cada mes y cada vez que nos reunimos no hay resultados, se ha protegido a los militares, se ha encubierto a estas autoridades, pues entonces, ¿qué podemos esperar de los casos que no tienen esta presencia, de los casos que no tienen esta centralidad mediática como lo tiene Ayotzinapa? Es muy triste y sobre todo, pues también este gobierno que se supone de izquierda, que se supone progresista, debiera marcar una diferencia con los anteriores, ¿verdad? Pero vemos que va a suceder casi lo mismo, está a punto de suceder lo mismo, a menos que de aquí a 2 meses haya algo distinto. Vemos que de nueva cuenta va a quedar un caso más en la impunidad, como ya quedaron otros, como el 68, como otros hechos graves, de graves violaciones en el país, que pues se encuentran hoy en día sin resolver. Entonces, este gobierno debiera tener una actuación distinta, debiera diferenciarse de los anteriores y trazar una política en materia de justicia e impulsar la investigación en el caso de Ayotzinapa de manera diferente, pero desafortunadamente hay un estancamiento al día de hoy. También, digamos, este caso en el actual sexenio estaría mostrando la debilidad institucional, porque hablaba un poco sobre esta comisión que encabezó Encinas, pero muchas otras instancias tendrían que coadyuvar y contribuir al esclarecimiento de este caso, seguridad pública, la misma Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¿Cómo queda todo este andamiaje institucional una vez que digamos, si no existe esta voluntad desde Palacio Nacional y tampoco las otras instituciones están ayudando a que se esclarezca este caso? ¿Qué revela, digamos, de esta actuación de otras instancias también clave para que se esclarezca este caso? Mira, yo creo que en materia, en otros rubros, este gobierno ha actuado probablemente de manera correcta el tema de los programas sociales, otras cuestiones, pero en lo que tiene que ver en materia de derechos humanos, en materia de justicia, creo que da de ver mucho. Y el caso Ayotzinapa es un ejemplo de ello. Si se creó una comisión para la verdad y el acceso a la justicia, esta comisión justamente lo que trataba es de hacer un acuerpamiento institucional. En esta comisión para la verdad y el acceso a la justicia participan la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de Gobernación, y incluso cuando se firma cuando se crea, digamos, este mecanismo, se firman los acuerdos, el decreto, firman como testigo varias instituciones, incluida la Secretaría de Marina y Defensa Nacional, ¿no? Pero entonces lo que empezamos a ver después
cuando empieza a jalarse el hilo de la investigación, es que le va resultando responsabilidad a la Secretaría de la Defensa Nacional, bueno, al 27 Batallón de Infantería con sede en Iguala y al 41 Batallón de Infantería que estaba destacamentado ahí. Resulta que ellos tuvieron conocimiento de lo que pasaba, tenían un estudiante infiltrado en la normal rural, tenían desplegados agentes de inteligencia militar el día 26 en la noche cuando los estudiantes estaban siendo agredidos. Resulta que un testigo lo señala de que al 27 de batallón fueron ingresados 25, por lo menos 25 estudiantes. En fin, empieza a salir un montón de hilos, como te decía, dentro de la investigación que nos están conduciendo hacia la responsabilidad militar. Y si hubiera compromiso de del secretario de la Defensa Nacional de decir, bueno, nosotros firmamos ese decreto como testigos y nos comprometimos a colaborar de manera a no poner obstáculos en la investigación. Como institución vamos a aportar, vamos a abrir los archivos, vamos a poner a disposición todos los documentos que tenemos. Si hay una responsabilidad de altos mandos del 27 Batallón, pues que se les juzgue, que se les procese, pero no, lo que se está haciendo ahora se está poniendo una serie de obstáculos. Si bien es cierto, hay varios militares detenidos y procesados, pero hay muchas reticencias y un ejemplo de ello es, por ejemplo, acabo de publicar Alejandro Encinas el día de ayer una columna, ¿verdad? En la que dice que él, imagínate, él fue citado por la defensa de los militares para un interrogatorio en un juzgado el juez y el propio Poder Ejecutivo le está permitiendo esta maniobra política a la defensa y lo que está ocasionando es un debilitamiento de un mecanismo fundamental que se creó como es la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia. Imagínate tú qué precedente vamos a sentar en el país cuando se crea institucionalmente un mecanismo para buscar la verdad, ¿no? Para saber qué pasó respecto a un hecho y después al titular de ese mecanismo se le cita para un interrogatorio. O sea, los militares ahora van a interrogar a Alejandro Encinas y eso lo está permitiendo el presidente, eso se está permitiendo por las autoridades. Hoy en día callamos, no estamos diciendo nada, el gobierno no dice nada de eso, que hagan los militares lo que quieran y los militares pueden maniobrar. Entonces, ese es un ejemplo lo mismo pasa en la fiscalía, por ejemplo. Hoy en día están enquistados personajes que participaron en la construcción de la verdad histórica, que validaron la tortura, ahí se encuentran hoy en día. Entonces, y todas estas instituciones, lejos de colaborar, yo creo que ha habido obstáculos, ha habido reticencias, ha habido encubrimiento, y es lo que nos está reflejando hoy en día que no hay avance, justamente que estas instituciones pues han obstaculizado y se deja una debilidad institucional, por lo menos en materia de derechos humanos y de justicia. Estamos platicando con Vidulfo Rosales, él es abogado de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Este caso que sigue generando muchísimas preguntas una vez que no hay un esclarecimiento, y esto pasará a la siguiente administración de la presidenta Claudia Sheinbaum. En ese sentido, un primer balance de esta reunión que tuvieron y cómo avisoras tú que puede desempeñarse esta perspectiva. ¿Es el mismo compromiso de esclarecer el caso, pero qué haría diferente la respuesta de Claudia Sheinbaum a este caso? Mira, pues primero la reunión que tuvimos con la virtual presidenta. Es una reunión de un primer encuentro. No profundizamos en temas medulares de la investigación. No tendríamos por qué hacerlo porque pues tampoco ella tiene hoy en día en su poder documentación y no puede incidir ni decidir nada. Más bien fue una reunión de un primer encuentro. Lo positivo de la reunión es que se nota en la virtual presidenta pues una disposición a dialogar, se nota una apertura de su parte, el compromiso de que va a haber una voluntad política de colocar en el centro de su gobierno, de su administración,
de las preocupaciones institucionales el caso Ayotzinapa. Entonces, eso, digamos, nos deja por lo menos ahora tranquilos porque estamos en una última recta muy tensa, que no permite que la investigación pueda avanzar. Estamos hoy en día con el gobierno en una rispidez en la relación que hace que estas tensiones generen la centralidad de los temas, ocupen nuestras energías, tanto del gobierno como de nosotros. Se privilegia estas tensiones, este debate estéril, mientras que los puntos medulares están por un lado. Entonces no queremos que eso ocurra con el gobierno de la doctora Claudia. Más bien lo que queremos es que de inicio pues haya un diálogo, una apertura que permita debatir en los primeros días de su gobierno, poder entrar ya a ver los temas fundamentales de la investigación. Y yo creo que como primer término es ver el mecanismo mediante el cual se van a conducir estas investigaciones. Va a ser la misma Comisión para hablar del acceso a la justicia, va a ser la misma fiscalía, hay que cambiar, hay que fortalecer o hay que crear un mecanismo diverso. Eso lo vamos a tener que discutir en la próxima, ya cuando ella sea presidenta. Obviamente hay preocupaciones. ¿Cuál es la preocupación? La preocupación es el tema de los militares, ¿verdad? O sea, qué va a diferenciar de Claudia con respecto a ese tema? Es un tema muy escabroso, muy espinoso, una relación difícil que tienen los gobiernos con la milicia en nuestro país, una institución hermética, una institución que en la vía de los hechos tiene mucho poder y con la cual los gobiernos pues tienen que establecer acuerdos, tienen que llevar una relación, y esa relación con los militares pasa por la justicia. Con el caso Ayotzinapa tiene que equilibrar ahí, y bueno, no, ese va a ser un punto obviamente medular, difícil, que se va a tener que abordar en la próxima, con la próxima administración. Pero bueno, por ahora no quisiéramos adelantar. Lo que nosotros vemos es esta disposición, esta apertura que nos permite. Vidulfo, ¿no es una mala señal que la presidenta Claudia Sheinbaum diga que prefiere reunirse directamente con los padres de familia sin abogados, un poco emulando esta política que tienen los funcionarios en muchas instancias de no tener representantes de organizaciones, sino hablar directamente con los involucrados, prácticamente quitarles la defensa que tienen en este caso como abogados? ¿No es esto un mal síntoma, Vidulfo? Mira, son los puntos, los disensos que yo creo que vamos a tener. Y ayer ya en la reunión que estuvo con la doctora salieron así a relucir. No profundizamos en los mismos, pero salieron a relucir, ¿verdad? Que son estas diferencias, que es un tema con los militares y este tema de la defensa de los padres de familia, la asesoría jurídica, el derecho que ellos tienen a tener pues, sus representantes legales, y la obligación del Estado de tomar en consideración como un actor fundamental en el caso de Ayotzinapa a la representación legal. Por ejemplo, mira, hoy el gobierno, y es que si no se toma en cuenta la representación, se violan los derechos humanos de las víctimas. Por ejemplo, hoy te voy a citar un ejemplo, y ha pasado mucho. Hoy están haciendo una diligencia, porque eso salió ayer de antier en la reunión con el presidente. Él de bote pronto dijo, bueno, vamos, se habla de que 25 jóvenes fueron ingresados al batallón. Vamos a hacer una diligencia, hagámosla pronto. Vayamos y revisemos ahí. Y nosotros le decimos, bueno, es que ya se revisó. En el año 2019 ya fuimos. Y aparte el testigo dice que fueron ingresados 25 estudiantes al 27 Batallón de Infantería, torturados ahí y luego sacados y entregados. Entonces, ¿a qué vamos a buscar? Pues no vamos a encontrar nada. Entonces, se tomó una decisión de las madres y padres pues de no ir. Pero luego el gobierno lo que hace es les empieza a hablar a ellos de manera directa. Entonces les estuvo hablando ayer para que hoy fueran a esa diligencia. Hoy se está realizando, me parece, esa diligencia en el 27 Batallón de Infantería. Entonces les empieza a hablar de manera directa y los padres no saben qué hacer, si ir o no ir, pero el ir tiene una trascendencia jurídica, ¿no? Tiene consecuencias el hecho de que los padres vayan. Entonces eso pasa
porque los padres tienen que consultarlo con los abogados y siempre los padres lo que es, miren, déjenos, vamos a consultar nosotros con los abogados y los padres siempre tienen que consultarlos. Entonces, mira, cualquier decisión, cualquier interacción que el gobierno tenga con los padres de familia no puede ser de manera directa, porque no es una reunión sindical, no es una reunión con una organización campesina en la que se van a tratar temas de carácter político, sociales, en los que los campesinos manejan muy bien. Es un tema que tiene una trascendencia jurídica. Estamos analizando caso, estamos analizando un expediente judicial, ¿verdad?, que tiene implicaciones jurídicas y a partir de ahí las madres y padres necesitan una asesoría de su elección independiente en la que ellos puedan confiar. Y hasta ahora ellos han decidido. Entonces, abogado, esto es un muy mal precedente. Tanto el gobierno saliente, digamos, está en este caso atentando contra derechos de las víctimas. Sí, mira, pero sin embargo con la doctora Claudia, nosotros tenemos la confianza de que esto se dialoga en los primeros días. Este punto que ahora yo estoy poniendo sobre la mesa, en los primeros días lo podamos dialogar, lo podamos clarificar, ¿no? Hasta en qué reuniones o en qué momento los padres tienen que tener un diálogo directo con ella y cuándo nosotros, la representación se tiene que tomar en consideración de manera relevante. Según la cita de la propia mandataria, ella dice que yo preferiría seguirme reuniendo con ellos, con los padres y las madres, porque es distinto siempre reunirse directamente con las víctimas que solamente con los abogados. Pero bueno, como yo ya te refiero, eso nosotros lo habremos de abordar con ella en los primeros días de, de su gobierno, cuando ya vayamos a entrar, digamos, en materia para analizar la investigación. Porque sí, ahorita podemos entrar a un debate, digamos, a un razonamiento a ese respecto, que es en el que yo ya decía hace un rato, pero habría que abordarlo con ella ya en su momento. Y por ahora, para nosotros no queremos entrar ya antes de que ella tome las riendas del gobierno en una confrontación, pues mejor lo dialogamos en el momento oportuno. Pues Vidulfo, te agradecemos muchísimo. Seguramente las movilizaciones en la calles seguirán haciendo la diferencia en este caso de los normalistas de Ayotzinapa. Seguimos en comunicación y te agradecemos muchísimo que compartas este balance sobre el tema y también las dificultades que atraviesan ustedes como representantes jurídicos de estas familias que siguen esperando verdad y justicia. Vidulfo, muchas gracias por la comunicación y seguimos atentos. Gracias a ti, buena tarde, hasta luego. Esta fue la conversación con Vidulfo Rosales, abogado de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, este caso que dejará pendiente el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y las perspectivas de estas primeras reuniones con la presidenta electa Claudia Sheinbaum. Nosotros los esperamos en otra entrega de este espacio. Muy buenas noches.